desde Doña Carlota hasta Luigi Mangione. Parece que todos compartimos en algún momento la idea de que alguien haga justicia por su propia mano. Y es que el ser humano tiene una necesidad natural de equilibrio. Si alguien hace el mal, queremos que pague por ello, y cuando lo hace de manera rápida y directa, sin juicios largos ni tecnicismos legales, sentimos alivio y hasta placer. Es por eso que desde hace siglos, las historias de justicieros nos han cautivado, tanto que hasta el día de hoy se ha mantenido el gusto por los relatos de personas que enfrentan la desigualdad con sus propios recursos. Pero, ¿por qué nos gusta ver a alguien tomando la justicia en sus manos? Quédate, porque a continuación te presentamos algunas de las principales razones por las que este tipo de casos pueden resultar tan atractivos. Bien, vivimos en un mundo donde el sistema de justicia muchas veces parece lento, burocrático o incluso injusto, pero cuando alguien toma cartas en el asunto, sentimos que finalmente algo se está haciendo. Ejemplo de ello es el caso de la señora Carlota N., quien fue detenida con el apoyo de las autoridades del Estado de México tras causar la muerte de 2 hombres. Todo esto bajo el argumento de querer recuperar un inmueble que, según dijo, le pertenece y que las autoridades no habían hecho nada por proteger. En el lugar perdieron la vida Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez Torres. Cristian, un menor de 14 años, también fue alcanzado por los disparos y permanece hospitalizado. La vivienda había sido ocupada por personas que presuntamente formaban parte del sindicato 22 de octubre, señalado por invadir casas en la zona de Chalco. Lo ocurrido fue captado por el ente de un familiar de las víctimas, quien compartió el video en redes sociales. Este rápidamente se hizo viral, desatando una avalancha de comentarios por parte de los internautas, cuyas opiniones estaban claramente divididas. Por otro lado, había quienes señalaban que sin importar la situación, la mujer nunca debió disparar el arma y que el hecho de ser una persona mayor no le eximía de ir a prisión. Por otro lado, hubo quienes aplaudieron las acciones de quien fue apodada como Abuelita Carlota, al considerar que defendió lo que las autoridades no pudieron e incluso propusieron organizar una marcha para exigir su liberación. La justicia por mano propia es algo que se invita como una característica reactiva, no necesariamente de transgresión, pero sí de redención frente a lo que perciben como un ataque directo al tejido social. De tal manera que entonces, cuando empiezan a ver este tipo de manifestaciones violentas, pero de alguna u otra forma accesibles a la ciudadanía, al común, entonces empiezan a llamar la atención y empiezan a ser celebratorias. Se sabe que muchos justicieros actúan en nombre de quienes no pueden defenderse. Este tipo de acciones conecta con valores como la protección, la empatía y la equidad. Al parecer, nos mueve ver al oprimido ganar, aunque sea por una vez y aunque lo haga fuera de las reglas. Y es aquí donde pasamos de un caso particular en el Estado de México a uno ocurrido en Nueva York, el crimen de Luigi Mangione, un joven de apenas 26 años, perteneciente a una de las familias más influyentes de Baltimore y estudiante de una de las universidades más prestigiosas del país. Aparentemente, no tenía ningún motivo para arriesgarlo todo, pero ejecutó un plan para asesinar a Brian Thompson, CEO de United Healthcare, un magnate acusado de ofrecer seguros de vida deficientes y de enfrentar demandas por presunto fraude y uso ilegal de información privilegiada, por lo que su asesinato se consideró como un golpe directo a una enorme industria responsable del fallecimiento de muchas más personas por la falta de cobertura en sus seguros. Pero, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a justificar la violencia cuando el sistema ha fallado de forma tan brutal? Para muchos, Mangione fue visto como un héroe, un Robin Hood moderno, dispuesto a enfrentarse a un sistema injusto que de alguna manera había despojado a miles de personas de su derecho más fundamental, la atención médica. Su accionar, aunque fuera un acto de violencia, fue percibido como una respuesta a una máquina gigante e insensible. Lo que para algunos fue un crimen, para otros fue un acto de justicia restaurativa. En un mundo donde la corrupción y la impunidad parecen dominar, ¿es realmente tan extraño que alguien tome las riendas de su propio destino, buscando darle voz a los que no pueden alzar la suya?
La violencia puede ser como una violencia de sentido de leerse como un ataque a la sociedad, o sea, como un acto delictivo, como un crimen, o puede ser leída como cierta justicia. De ahí entonces la figura de justicieros. O sea, hay que recordar que estas redes sociales sirven para manifestar cierta catarsis, cierto desahogo emocional, y de esa manera se generan cierto tipo de identificaciones con las víctimas, de tal manera que van celebrando este tipo de actos. Ahora bien, no nos vayamos más lejos. Los recientes casos de linchamiento en Oaxaca reflejan una preocupante tendencia. Cuando la población percibe que las instituciones no responden con la rapidez o eficacia necesarias, opta por tomar la justicia por su cuenta. Nos queda claro, el caso de Soldadín, un payaso linchado en Tuxtepec tras ser acusado de abuso sexual sin que existiera una denuncia formal, terminó en tragedia cuando fue golpeado y quemado por familiares y vecinos. Este hecho recuerda a otros episodios similares, como el linchamiento de Ana Rosa, acusada del secuestro y asesinato de la niña Camila en Tasco Guerrero y agredida por una multitud que decidió hacer justicia por su cuenta. Estos hechos no son aislados, son reflejo de un fenómeno que se ha ido normalizando en distintas partes del país, ante la desconfianza hacia las autoridades, la impunidad y la desesperación de las comunidades. A pesar de que la Constitución prohíbe expresamente que cualquier persona ejerza violencia para reclamar un derecho, los linchamientos siguen ocurriendo ante la mirada pasiva y a veces impotente de las corporaciones de seguridad. En este escenario surge una pregunta incómoda. ¿Hay algo seductor en ver a alguien romper las reglas por algo que considera más importante? Parece una especie de rebelión moral que desafía a la autoridad, y eso, en sociedades donde el sistema judicial falla una y otra vez, puede resultar atractivo. Sin embargo, ese encanto también tiene un lado oscuro. Justificar la violencia en nombre de la justicia puede abrir las puertas a abusos, errores y venganzas personales disfrazadas de causas legítimas. Hay documentos que hablan específicamente del derecho humano de acceso a la justicia y a la transparencia. Y si esto no se está logrando, o al menos no se está persiguiendo en la ciudadanía, de alguna u otra forma se va construyendo una moral alterna, que tiene que ver con una reivindicación bastante particular y con una figura que, como ya mencionaba, ha sido vista o incluso celebrada en su momento con la figura del justiciero. A veces, nos gustaría tener ese poder de corregir las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Entonces proyectamos esa frustración en el personaje que sí puede hacerlo, como si viviéramos indirectamente a través de él. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima alguna vez de la inseguridad en México? Pues esto, precisamente, fue lo que causó que una mujer en la alcaldía Iztapalapa, una de las más inseguras de la Ciudad de México, estrellara su camioneta contra la motocicleta de un hombre que durante un semáforo intentó despojarla de sus pertenencias. Durante la tarde de un 2 de octubre del 2024, al ver en peligro su vida, la mujer que se encontraba circulando entre Eje 5 y Calzada de la Viga aceleró la marcha, lo que provocó que impactara su vehículo contra un camión de transporte público. El asaltante falleció prensado entre ambas unidades. Al final, tanto la mujer como el chofer fueron puestos en libertad tras ser llamados a rendir su declaración para deslindar responsabilidades. Se informó que se verificó que los datos de prueba recabados permitieron establecer que fueron los conductores objetivo de un robo con violencia física y verbal, encontrándose ante un peligro real y no existía motivación, representación ni conciencia de su acto. Pero no todos los casos tienen un final feliz en el que la justicia falla a su favor, y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué consecuencias hay para quienes deciden ignorar lo que dicta la ley? En la vida real, la justicia por mano propia puede ser injusta, peligrosa e irreversible. A veces, la gente castiga a inocentes o deja que la emoción nuble su juicio. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En caso de que alguno de estos actos justicieros resulte en el fallecimiento de una persona, el artículo 308 del Código Penal Federal dicta que si el crimen se comete
en riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión, pero si sucede durante un duelo, la pena aplicaría de 2 a 8 años. Esto tomando en cuenta quién fue el provocador y quién el provocado, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Parte del Código Nacional de Procedimientos Penales en este caso habla de un principio de publicidad. Quiere decir esto que lo que se hace a nivel de justicia debería de tener un acceso libre a la ciudadanía. Desafortunadamente la ciudadanía conoce poco de esto, de tal manera que al desconocerlos, pues empiezan a sentir que no son efectivos. Tan solo entre el 2016 y 2022, en México se registraron al menos 1.619 casos relacionados con linchamientos, 1.423 consumados y 196 en grado de tentativa según un estudio académico. Estos eventos no se limitan a zonas rurales como muchas veces se asume, sino que se concentran también en áreas urbanas. Entidades como Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México concentran más del 74% de los casos. Y la tendencia ha continuado en años recientes. De acuerdo con registros recopilados por una organización civil, en los últimos 4 años se documentaron 129 linchamientos y 694 intentos. Solo en 2023 se reportaron 19 linchamientos consumados y 129 intentos, con los estados de Guerrero, Puebla, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Oaxaca como los más recurrentes. Aunque estos actos suelen surgir como reacción a delitos como robo, abuso o secuestro, expertos coinciden en que el trasfondo va más allá. Hay un profundo descontento social ante la impunidad, la corrupción y la ausencia de justicia institucional. La violencia colectiva, en este contexto, se convierte en una reacción desesperada frente a un sistema de justicia que muchas veces no responde. Además, se ha documentado que algunos de estos linchamientos incluyen prácticas extremadamente violentas, como quemar vivas a las víctimas, una acción que incluso se asocia con prácticas ancestrales transformadas en rituales macabros contemporáneos. Para muchas comunidades, la justicia institucional es tan lejana que tomar la justicia por mano propia parece, aunque brutal, la única salida. Hay una falta de estudios serios, digamos, de corte científico que se haya llevado en torno a las personas que han ejercido justicia por mano propia. En todo caso, sería una especulación. Puede derivar, sí, en una culpa, pues, ¿qué pasó? Porque se trata de una reacción. Por otro lado, un efecto traumático derivado de las consecuencias que su reacción haya tenido. Y por otro lado, creo que lo que podría estar en predominio es esta validación de la violencia. Ahora bien, ¿hasta qué punto es válido querer justicia inmediata? ¿Y qué podemos hacer para que el sistema funcione mejor sin necesidad de ciudadanos justicieros? Cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Es desesperación o una señal del colapso del Estado de Derecho? Y si te interesó este contenido, no olvides darle like al video y seguirnos para más contenido como este.